Ben, les dos contes di Ue, di sa scritis Iaio Furlanar. Iaio Furlanar, alias Celestin, alias Mario Sommarti, alle di Mari Chiarniele e di pari non si sa. Alle nasciuta ora un 18 di settembre, d'età de Piere, e alle schiambate in meglio parno la sordenaglie. Là alla fa mil mistiers, prima di fa crodi che aliere un artista. Al da ca fa il mone parno fa pies. Voi al si può dire che avete tirato via già qualche buon col a salve, dal mondo delle pitture, delle sculture, delle mode e delle musiche. Ma il biel, di Sal, ha anche modo da vigni. Come scrittore, Alvarez volut scrivi la Bibbia per Furlan, ma Alvarez cognò la prede. Così, anche a spietare la vocazione, le Bibbie egli passate so dal nas e si è buttato su c'è che al restave un blog alle lì che alla fatto la conoscenza di Agnelene, che sono il personaggio del dos contes di Ue. Ok, entendieron. La NAIE es el servicio militar. Bueno, dale una traducción así rapidito. Sí, sí. Iaio Furlanar, alias, que si capés, Celestín, alias Mario Sommarti, que es el sobernon, él se llama Mario Sommarti, es ale di Mari Chiarniele e di pari non si sa. Alle nasciuta ode un 18 di settembre, d'età de Piere, perché ti ho disegno parzore che tienen un corte ironico los cuentos, perché anche la biografia di sue è ironiche. Alla che Claro. Sí. En vez de decir No se sabe los años. Bueno, mi parte le está. Bueno, Sí, sí. Bueno, entonces, los dos cuentos que vamos a leer hoy, hacemos como siempre. En friulano lo lee Galeano, en castellano lo leo yo. Yo acá había escrito para los que llegaron tarde un par de cosas, fundamentalmente esto. En uno de los cuentos van a encontrar la palabra triste, que uno enseguida lo asocia con triste en castellano. Sin embargo, en friulano, exacto, triste es mala, es el femenino de tris, que es malo. Y uno de los cuentos se llama Agnelene y la Puestine. Acá les explico, la pueste es el correo, la oficina de correo o la correspondencia. Cuando el correo viene, trae la pueste. Entonces, el que trae la pueste se llama il puestín. ¿Se acuerdan de la película italiana Il Postino? Entonces, il puestín es digamos, la persona que trae el correo. Si la persona es una mujer, se dice la puestine, que así se llama el cuento, Agnelene y la puestine. Cuando lo hemos traducido, si fuese un varón diríamos el cartero. Si es mujer, no me gustó poner la cartera. Así que, charlando antes con las compañeras, dijimos que se podría haber dicho la cartero, pero preferí dejar la puestina, o sea que en castellano voy a decir la puestina. Lore e ben che altre conte, sì, che ha partito Soflades, Cipri di Iaio Furlanar. Le nieciute voi agli stade ator filmis di agli Elene e a scugnudla clamale talor, po averla preferade, po per glerie e finalmente tan che le clamave di una bande egli viene fuori da une altre. Aiere dai comari di tutti gli scomares le lucie sopladas. Hoy la nietita estuvo dando vueltas hasta el mediodía. La tía Lene tuvo que ir a llamarla al huerto, después a gritar por las vías del tren, después por el pedregullo y finalmente, tanto que la llamaba por un lado, ella apareció por el otro.
estaba en lo de la comadre de todas las comadres, la Lucía. Noi animali, che ti pensi, anche le frutte e gli dai a questa cugliette. Basta che noi digli ma se porcaris, se no le frutte a tavole noi mangi più nuie. E basta che noi fasi più dottrine che un plevan, si no può a essersi stufe. Entendámonos, nada malo. Mientras la niña esté con ella, puedo quedarme tranquila. Basta que no le dé demasiadas porquerías, si no la niña en la mesa no come. Y basta que no le haga más sermones que un párroco, si no después en misa se cansa. E giustamente, tanche inservive la minestrute, e vares voluto domandare il cemut che ieri lade dai Lucie, ma ha deciso di spietà che le frutte i chiacchieri di Pesole. E di fatto, ai tierce sedon di ministre, Agnelene, parce non mi contis tu mai stories di Sanz? Parce che di che storias hai un dasan chiamassa da Lucia, e quando che tu vas a dottrina, a tu varas in modi plui. Sofla sulla sedon, se no tu ti sbrovas. Io ti conti dome di che non ti contará ni son. Sofla! Y justamente, mientras que le servía la sopita, hubiese querido preguntarle cómo le había ido donde la Lucía, pero decidió esperar a que la niña le hable sola. Y de hecho, a la tercera cuchara de sopa, tía Lene, ¿por qué no me contás nunca historias de santos? Porque de esas historias vos tenés muchos de la Lucía, y cuando vayas al catecismo las tendrás mucho más. Soplá sobre la cuchara si no te quemás. Yo te cuento solo de esas que no te contará nadie. Soplá. Sì, ma a me mi piace di sapere le storie dai santi e di soplando. Voi a mi ha contato che era un santo che al chiacchierava con gli uccelli e con tutti gli animali. Perché non mi conti sto via storie così? Ma non sta soplando così qua che tu strucchias la minestra sulla tovaglia, no? Sí, pero a mí me gusta saber las historias de los santos, dice soplando. Hoy me contó que había un santo que hablaba con los pájaros y con todos los animales. ¿Por qué vos no me contás lindas historias? No soples tan fuerte que volcás la sopa sobre el mantel.